Hola, amantes de los misterios y las historias que desafían lo que creemos saber. Hoy vamos a adentrarnos en las profundidades del inframundo, un reino de sombras y leyendas que ha fascinado a la humanidad por milenios. Y vamos a hacer una pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Y si el verdadero gobernante del inframundo no es quien todos pensamos? Cuando escuchas Rey del Infierno, ¿quién te viene a la mente? Para la mayoría, la respuesta es inmediata: Lucifer, el ángel caído, el portador de luz que se rebeló contra el cielo y fue condenado a reinar en la oscuridad. Esta imagen, poderosa y dramática, está grabada en nuestra cultura popular, desde la literatura clásica como El paraíso perdido de John Milton, hasta series de televisión modernas y cómics. Lucifer es el villano por excelencia, el tentador, el adversario de todo lo bueno. Pero, ¿es esta la historia completa? ¿Es realmente el monarca indiscutible del abismo? Hoy vamos a tirar de los hilos de la mitología, la religión y textos antiguos para descubrir que el trono del inframundo podría tener otro ocupante, uno mucho más antiguo y, en muchos sentidos, más aterrador. Prepárense para conocer al verdadero soberano de las tinieblas. Para empezar, debemos separar a Lucifer popular de Lucifer bíblico. Sorprendentemente, la palabra Lucifer aparece solo una vez en la mayoría de las traducciones de la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 14, y no se refiere a un ángel caído, sino a un rey babilónico arrogante, cuya caída se compara con la de una estrella de la mañana. La idea de Lucifer como el diablo es una interpretación posterior, una fusión de varias figuras y conceptos que se consolidó con el tiempo, en gran parte gracias a la influencia de obras literarias como la de Milton. Entonces, si la conexión bíblica de Lucifer con el infierno es, como mínimo, indirecta, ¿quién más podría reclamar el trono? Para encontrarlo, tenemos que viajar mucho más atrás en el tiempo, a las civilizaciones que sentaron las bases de nuestra comprensión del cosmos, los griegos y los romanos. En la mitología griega, el universo estaba dividido entre tres hermanos poderosos después de derrocar a su padre, Cronos. Zeus se quedó con los cielos, Poseidón con los mares, y el tercer hermano, Hades, recibió el reino de los muertos en el inframundo. Hades no era un demonio ni una encarnación del mal, era un dios, tan divino como sus hermanos, pero su dominio era el de las almas difuntas. Era el rey de un vasto y sombrío territorio, un monarca justo, pero implacable. Su trabajo no era tentar a los vivos, ni castigar a los pecadores por placer, sino simplemente gobernar sobre los que ya habían cruzado el umbral de la vida. Hades era temido, sí, pero también respetado. Su nombre rara vez se pronunciaba por miedo a atraer su atención. Era el rico, porque todas las riquezas de la tierra, como los metales preciosos y las gemas, venían de su reino subterráneo. Era invisible gracias a su casco, el yelmo de la oscuridad, y su palabra era ley absoluta en su dominio. No tenía interés en el mundo de los vivos, excepto para asegurarse de que los muertos permanecieran muertos, y los vivos, vivos. O diferencia allí Lucifer. Hades no buscaba derrocar a Zeus, ni corromper a la humanidad. Simplemente cumplía su función cósmica. Los romanos adoptaron esta figura y la llamaron Plutón, reforzando su asociación con la riqueza subterránea. Pero la esencia era la misma: un Dios soberano de un reino específico, no una fuerza del mal universal. Ahora, podríamos pensar que esto es solo mitología pagana, sin relación con las tradiciones judeocristianas, pero las ideas no existen en el vacío. Las culturas se mezclan y los conceptos viajan. A medida que el cristianismo se expandía por el Imperio Romano, absorbió y reinterpretó muchas de estas creencias preexistentes. El inframundo de Hades, con sus diferentes regiones, como los campos elíseos para los héroes y el Tártaro para los castigados, influyó enormemente en la concepción cristiana del cielo, el purgatorio y el infierno. Pero hay otra figura, aún más primordial,
y quizás más relevante para nuestro misterio, una entidad que no es un dios ni un ángel caído, sino algo completamente diferente, algo que las propias escrituras describen como la personificación misma de la muerte y la destrucción. Su nombre es Abadón. En el libro del Apocalipsis, capítulo 9, se describe la apertura del pozo del abismo. De este pozo surge una plaga de langostas demoníacas que atormentan a la humanidad. Y el texto nos dice explícitamente quién es su rey, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Analicemos esto. Abadón, que en hebreo significa destrucción, no es solo un guardián o un residente del abismo, es su rey. El texto lo llama el ángel del abismo. Apolión, su nombre griego significa el destructor. Augiferensi, Augi Lucifer, cuya historia como gobernante del infierno es una construcción posterior. Abadón es presentado directamente en un texto canónico como el monarca de este lugar de tormento. ¿Quién es este misterioso Abadón? En el Antiguo Testamento, la palabra Abadón se usa a menudo para referirse a un lugar de destrucción, casi sinónimo de Sheol, la tumba o el reino de los muertos. Es en el Nuevo Testamento donde Abadón se personifica como una entidad, un ser con autoridad y poder sobre las fuerzas del abismo. Algunos teólogos lo identifican con un ángel de Dios encargado de ejecutar juicios divinos, una especie de verdugo celestial. Otros, sin embargo, lo ven como una poderosa entidad demoníaca, una fuerza primordial de la oscuridad que precede incluso a la rebelión de los ángeles. En esta interpretación, Lucifer sería un usurpador, un recién llegado, que se lleva el crédito por un reino que en realidad pertenece a un poder mucho más antiguo y fundamental, la destrucción misma. Piénselo de esta manera. A Lucifer representa la rebelión, el orgullo, la caída por elección. Su historia es un drama moral. Abadón, en cambio, representa algo más básico y aterrador en el fin, el vacío, la aniquilación. No es un personaje con motivaciones complejas, es una fuerza de la naturaleza cósmica, el principio entrópico del universo espiritual. Mientras que Lucifer tienta y engaña, buscando seguidores para su causa, Abadón simplemente destruye. Las langostas que comanda no matan, sino que infligen un tormento tan grande que los hombres desearán la muerte y no la encontrarán. Es un poder que no ofrece nada, ni conocimiento, ni poder terrenal, solo sufrimiento puro y sin adulterar. Es el rey no de un reino de pecadores, arrepentidos o rebeldes, sino de un pozo de pura desesperación y aniquilación. Entonces, ¿por qué Lucifer se ha llevado toda la fama? La respuesta, como mencionamos, está en la cultura. La figura de Lucifer es mucho más humana. Su orgullo, su envidia, su caída, son conceptos con los que podemos relacionarnos, aunque sea a una escala épica. Es un personaje trágico y carismático, el antihéroe perfecto. John Milton lo convirtió en el protagonista de su propia epopeya, un rebelde romántico que prefería reinar en el infierno que servir en el cielo. Esta imagen es mucho más atractiva y fácil de narrar que la de una entidad abstracta de pura destrucción, como Abadón. La cultura pop necesita villanos con los que el héroe pueda dialogar, a los que pueda entender y, finalmente, derrotar. Lucifer encaja perfectamente en ese molde. Abadón, por otro lado, es como un agujero negro. No se puede razonar con él, no se puede negociar. Simplemente consume. Es el horror cósmico en su forma más pura. Así que tenemos tres contendientes principales por el trono del inframundo. Primero, Lucifer, el favorito popular, el ángel caído, cuya historia de rebelión lo ha convertido en el sinónimo del mal, aunque su base bíblica, como rey del infierno, sea débil. Segundo, Hades o Plutón, el monarca original, el dios legítimo del reino de los muertos
en las mitologías que formaron la base de la cultura occidental. Un gobernante, no un demonio. Y tercero, Abadón, el destructor, el rey nombrado explícitamente en el Apocalipsis, el ángel del abismo. Una entidad de poder primordial, cuyo único propósito es la aniquilación. Si tuviéramos que ser rigurosos con los textos, el título de Rey del Inframundo, o, más exactamente, Rey del Abismo, le pertenecería a Abadón. Lucifer es el rebelde, el adversario. Satanás es el acusador, pero Abadón es el soberano del pozo. Esta revelación cambia nuestra perspectiva sobre la naturaleza del mal. El mal no es solo la rebelión contra el bien, como sugiere la historia de Lucifer. También es una fuerza de la nada, del vacío, de la destrucción sin sentido, personificada por Abadón. Quizás el verdadero horror no es un rey orgulloso en un trono de fuego, sino un vacío que todo lo devora, gobernado por un rey cuyo nombre es destrucción. La próxima vez que piensen en el inframundo, recuerden que más allá de la figura familiar de Lucifer, en las profundidades más oscuras del abismo, podría reinar una entidad mucho más antigua y fundamental. Un rey cuyo poder no reside en la tentación o el engaño, sino en el simple y absoluto final de todas las cosas. El verdadero monarca del abismo podría no ser el portador de luz caído, sino la oscuridad devoradora misma. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades de la mitología y la teología. Es un tema complejo y lleno de interpretaciones, y esto es solo un rasguño en la superficie. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién creen que es el verdadero monarca del inframundo? Déjenme sus teorías en los comentarios. Me encanta leerlos. Si les gustó este video, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones de lo desconocido. Hasta la próxima.